สว่างแจ้งแสงทองนกกาเว้ามาฮ้องทรงแต่ Seguramente fue Pong, un amigo que conocí en Laos, que es un monje budista que empezó como novicio cuando tenía 13 años y se incorporó en un monasterio muy antiguo en la pequeña ciudad de Luang Prabang. De alguna forma, él me acercó al budismo no tanto solo como una religión, pero como una filosofía, como un elemento intrínseco a la cultura de Laos, que es una cultura budista. Y seguramente conociendo más el budismo como cultura, he entendido con más facilidad el pueblo de Laos. Pong lleva más de 10 años ahora en el monasterio y me cuenta cómo es su día a día. Él se levanta a las 4:30, como todos los monjes o novicios, para rezar y meditar, y después a las 5:30 van a recolectar comida en las calles del centro urbano de la ciudad, en su caso Luang Prabang. Hay que decir que a las 5:30 de la mañana en todo el país salen los monjes con los pies descalzos y hay como una ceremonia muy antigua en la cual los monjes pues recogen comida de los locales. Es una ceremonia muy respetuosa, una tradición muy antigua donde se pide mucho silencio. Aunque tengo que decir que últimamente se ha convertido en una atracción turística y los locales por esa razón tratan de informar a la gente que se acerca a la ceremonia de hacerlo de una manera respetuosa, porque constantemente se hacen fotos y vídeos, entonces de no acercarse mucho y estas cosas. Después de recolectar la comida que les serviría para todo el día, los monjes vuelven al monasterio y hacen sus actividades, mantenimiento, los más jóvenes van a la escuela y luego vuelven a la hora de comer. De hecho, muchos monjes que he conocido, incluyendo Pong, hablan inglés y se preocupan de estudiar para tratar de formarse, de comunicar con un mundo externo a Laos. Pong me comentó que para él acercarse al budismo y al monasterio, la vida dentro del monasterio, era una manera de salir de su aldea, que estaba muy alejada de Luang Prabang, donde no tenía muchas opciones en cuanto a formación y estudios. Y de esa manera él tenía la posibilidad de formarse a través de la religión budista, pero también en otros ámbitos, ¿no? Recuerdo que la primera vez cuando lo conocí y quería entrevistarle para mi documental, me dijo, pues sí, me gusta la idea de la entrevista porque sí, pudimos practicar inglés, me hizo mucha gracia. Después de comer al mediodía, por la tarde hay otro horario donde se reza, se medita y al igual por la noche. Luego se acuestan muy pronto y por la mañana otra vez a las 4 se vuelve a levantar y así es el día a día de un monje dentro del monasterio. Una cosa que me pareció interesante que me dijo Pong es que muchísimos hombres, o quizás puede que la mayoría de los hombres de Laos, algún momento de su vida eligen hacer una experiencia como monje en un monasterio, sobre todo como novicio, más allá de la religión, la filosofía que supone el budismo. Porque hacer el ejercicio de ser un monje dentro del monasterio supone una disciplina muy importante y una renuncia a muchos valores quizás más terrenales, más materiales, y una gestión de esos elementos que me parece muy interesante y enriquecedor. Por ejemplo, los monjes no pueden tener dinero, no tienen relaciones sexuales, no tocan música, no van a un bar. Para mí la experiencia de un monje budista dentro de un monasterio como Pong supone eso, una formación, una educación a la vida donde te predispones a vivir con lo básico y lo esencial
Y si tiene la capacidad de desarrollar y de ser suficientemente feliz con esos elementos, yo creo que es una herencia que te puede servir toda la vida. Creo que es una herramienta que vendría bien a todos. Seguramente con Pong he compartido muchas cosas y he aprendido mucho de él, pero también de mis viajes en Laos he podido acercarme a mucho más ámbito de la cultura y por eso hice un documental que se llama Laos, un estado de ánimo, que os invito a todos a visualizar. Os dejo aquí arriba un enlace y agradecería muchísimo si dejáis un comentario debajo del mismo documental en la descripción y saber vuestra opinión y cualquier otra información que me queréis dejar. Por supuesto, si me dejáis un like, eso ayudaría mucho al algoritmo del canal también. With local people. If you are mine, and I also mine, so we can do this. En Laos la gente se saluda poniéndose las manos al pecho y haciendo una pequeña como inclinación diciendo Sabaidi, ¿no? Y los monjes no saludan a los locales de esa manera. Pero nosotros sí, por respeto, saludamos a los monjes así, de esa manera. Pero entre ellos sí que se saludan con ese gesto. Cuando, por ejemplo, un monje está sentado en un banco o está viajando en un autobús y hay un asiento libre, pues sugiero a las mujeres occidentales que quizás no lo saben de no sentarse a su lado, porque se sentiría incómodo. Es algo que no se hace. También con Pong hemos hablado del animismo, que es una tradición espiritual mucho más antigua que el budismo en Laos y se basa en la creencia en los espíritus buenos y espíritus malos. Entonces las personas que creen en esta forma de animismo tratan de acercar los espíritus buenos a su hogar, donde viven, donde trabajan, y alejarlo del centro urbano. Por ejemplo, hay casi siempre un templecito en el jardín, fuera de la casa o en el mismo trabajo, donde se pone una pequeña ofrenda o un agua, que supuestamente también con la ayuda rezando también, los espíritus se acercan para disfrutar de ese templecito y de esa manera pueden pues amparar ese hogar. Actually, you don't need to believe in good or bad spirits. Just believe in yourself. If you do good, good things will return to you one day. Yeah. If you do bad, bad things will return to you. El budismo nos dice que nosotros volvemos a la vida para hacer un proceso de purificación. Más nosotros aceptamos el sufrimiento y menos deseamos y nos vinculamos a cosas, personas, objetos, ideas y pensamientos, menos sufrimiento tendríamos. Creo que los monjes budistas se proponen a tanta renuncia justo para ejercer esta dinámica de renuncia y de quizás agradecer más la esencialidad de la vida. Cuando estamos en Laos, sobre todo la primera vez, nos damos cuenta de la forma tan distinta que tiene la persona de vivir, de pensar, de relacionarse. Es muy, muy, muy distinta de la que tenemos en Occidente. Estoy convencido que el budismo tiene muchísimo que ver con eso. El budismo te enseña mucho sobre la tolerancia y el respeto. Entonces las personas por defecto son respetuosas, no gritan, tampoco les gusta que le griten. Entonces hay como un respeto por el espacio en general, por la vida. Hay una expresión en Laos que es Bo Peñan, que literalmente significa no pasa nada. Y se usa con muchas frecuencias y de una forma muy específica. No pasa nada, a veces es una manera de solucionar cualquier cosa, incluso cosas que a nosotros occidentales nos parecen bastante graves. Bo Peñan, no pasa nada. Entonces yo creo que es una síntesis de una cultura donde las personas se toman las cosas con un espíritu mucho más ligero. พอสวยเอ้ยงามเบยสว่างแจ้งแสงทองนกกาเว้ามาห้องทรงแต่เสียงมาขออย่ามีโปรยภัยขอให้อยู่สุข